Hola, mi nombre es Oscar Quintana, autor de Tao, publicado por Ediciones Arboreto. Mi primer acercamiento con la literatura, pues bueno, yo diría que si aceptamos literatura como algo mucho más amplio que los libros o ese tipo de cosas, yo diría que fue desde una muy temprana edad, con los videojuegos, incluso con el manga y el anime japonés. Entonces yo diría que fue alrededor de los 8, 10 años. Ya formalmente con los libros, sí tendría que decir que fue bastante tarde, alrededor de los 18, 20 años. Diría que la importancia del arte en la sociedad tiene que ver con la posibilidad de permitirnos imaginar y escuchar, ver, tocar otras realidades y otras maneras de expresarse, ¿no? No quisiera decir que el arte enseña, más bien pienso que el arte es esta puerta que no termina de abrirse, ¿no? Que nos conduce hacia mundos distintos, hacia voces distintas. Entonces creo que la importancia del arte recae o yace en la pluralización de la sociedad y permitirnos ver más cosas de las que normalmente se nos son mostradas. Tao es un libro sobre una ciudad llamada Naos, en la que todo mundo ha olvidado todo en favor de pensar solamente en su líder religioso Ilah Algabal. Surge a partir de varias experiencias conjuntas y grandes cambios en mi vida. Entonces la verdad empezó como un pequeño proyecto como de catarsis, pero luego al releerlo yo fui modificándolo para convertirlo ahora sí en una obra que se valga por sí misma. Ilah, el protagonista, comienza a recordar y eso le molesta a los líderes de la ciudad. A partir de aquí se da esta problemática donde Ilah quiere descubrir qué es lo que está realmente sucediendo y quién es Ilah Algabal. Sí cuestiona el poder y lo que el poder decide que está bien y mal. Quizás no es tan incisivo, pero sí entra este cuestionamiento de cómo el poder va a limitar y va a oprimir ahora sí a los sujetos que quieran escaparse de esa red. La finalidad de que estuviera ambientado o que tuviera esta temática eminentemente religiosa fue porque en la religión siempre hay figuras de héroes que son entronados y vueltos leyenda, pero cuya vida o realidad no sabemos. Y la intención era retratar cómo es que estos héroes muchas veces se quedan sin voz, perecen o ya ni siquiera están y sus ideales se ven distorsionados por intereses ajenos. También, ¿por qué no? Mostrar que las religiones son una mezcla de otras cosas y que nada es puro y que nada es único, sino que se nutre de muchas otras cosas. Los personajes sí viven en un mundo sumamente ceremonioso, religioso, quizás hasta absurdo por tanta solemnidad, pero ellos no dejan de ser personas y no dejan de tener esta ligereza de carácter. Entonces creo que a partir de ahí se da este contraste tan peculiar que hay en la novela. Creo que Ilah es un personaje muy interesante. Me da la impresión de repente que es como esta negación a cambiar de vida que todos tenemos en algún momento. Todos tenemos una etapa en la que estamos a gusto y de repente vemos que no encajamos en esa vida en la que estamos insertados. Creo que la pregunta del ¿qué me pasa? Para Ilah representa esa incertidumbre, ¿no? O sea, ¿qué me pasa? Pero ¿qué me pasa cuando deje esto que yo sentía tan seguro? Esto que yo tenía tan certero. ¿Qué me pasa ahora que ha quedado, pues ahora sí que oscilando? Y para mí,
pues es igual, no es ese cuestionamiento constante de decir, bueno, ¿qué estoy sintiendo? ¿Por qué lo estoy sintiendo? ¿Y qué puedo hacer con esto que estoy sintiendo? La ciudad en sí es un ser vivo. Yo diría que es una novela telúrica, más bien pienso que oscila entre lo telúrico y entre lo personal. Entonces la ciudad no es nada más un lugar en el que viven, sino es un lugar vivo en el que el antagonista ha inscrito su presencia y su poder, y ahora no es nada más un pedazo de tierra, sino es una mirada, es un aliento. Entonces, el Naos, la ciudad donde se desarrolla, es la extensión o el cuerpo encarnado de ese poder que a veces se siente tan poco concreto. Fue muy decisivo leer Los Recuerdos del Porvenir, porque fue una novela que me marcó tanto en estilo como, pues vaya, en su narración. No podría como terminar de describir lo mucho que me impactó. Tanto así fue que cuando yo ya tenía Tao completo, lo volví a leer y lo comparaba mucho. Nunca fue mi intención que el pueblo fuera un narrador, pero sí que fuera un personaje. Y eso está desde el principio. O sea, el pueblo, bueno, la ciudad más bien, es un personaje. No habla, no puede hacer nada por sí mismo, pero existe, y existe, ¿cómo decirlo?, doblegado por una voluntad que no le pertenece. Creo yo que en ese sentido es similar a Ixtepec. La ciudad vive en este extraño sueño o adormecida, y los que comienzan a despertar de ese sueño, pues es difícil para ellos, ¿no?, a percibir que su realidad y la realidad que veían son completamente distintas. Entonces, por eso le pasa a Ilan que de repente parece que está soñando, parece que no puede conciliarlo. Además de que Naos, pues es también una ciudad poblada, ahora sí que muy a lo Comala y Los Recuerdos del Porvenir, una ciudad poblada de recuerdos y de fantasmas, donde todos se conjugan y todos existen sin existir a la vez. Una vez que lo lees y comienzas a entender la historia, creo que puedes encontrar personajes muy humanos, y además creo que el libro, por muchas fallas que pueda tener, creo que tiene sus destellos de belleza que pueden encantarte y engancharte. Además de que, ¿por qué no?, replantearte tus ideas sobre por qué crecen las cosas y sobre si realmente hay héroes o nada más son cosas que nos han hecho creer. Yo diría que sería un ciruelo o un cerezo. Aunque contradictoriamente, ¿no? Porque los ciruelos y los cerezos tienen un tiempo de floración muy breve, y en Tao parece que todo está estancado y detenido. Pues hay una parte muy importante del libro que tiene que ver con esos árboles. Además de que son bellos, y son bellos porque florecen pronto y se marchitan pronto. Entonces esa belleza les deja un toque de tristeza o algo de melancolía, y creo que esa melancolía, esa tristeza está muy presente en Tao.